Hola, muy buen día. Soy Guillermo Robledo, representante legal de la organización no gubernamental Alianza de Paramédicos y Rescatistas del Estado de Guanajuato, APREC. Voy a hacer algunos comentarios sobre lo que nosotros observamos en el tercer Congreso Internacional de Vectores Hemiptera Reduvidae Triatominae, realizado los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2017 en la ciudad de Oaxaca, hace 2 semanas. En términos populares y en particular, el Congreso trató sobre la enfermedad de Chagas, sobre el insecto o chinche que transmite esta enfermedad y su panorama nacional de estas dos cosas. Lo primero que tengo que advertir es que me refiero a esta chinche, a este insecto. No sé si lo alcancen a apreciar, lo voy a acercar un poco, a ver si no se distorsiona. Lo menciono porque en México estamos mal acostumbrados, tenemos esa tendencia de ponerle el mismo nombre a diferentes tipos de animales y de allí vienen las confusiones. Sé que al mencionar la palabra chinche, se pensó posiblemente en la chinche de cama, que es un insecto mucho más pequeño, mide unos 3 o 4 milímetros, es de color rojo, también es chupasangre y transmite o puede transmitir otro tipo de enfermedades, pero son de familias de insectos muy diferentes. Lo segundo que tengo que aclarar es que esto no es un documental. Si a alguien le interesa profundizar en este tema, que ojalá ya así sea, dejaré algunos enlaces que son artículos y guías de información realizados por expertos nacionales con los que convivimos durante el Congreso. La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana es una enfermedad considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad desatendida todavía hasta nuestros días. Esto significa que a los gobiernos poco les importa invertir tanto en su investigación como en su tratamiento. Y México no es la excepción, lamentablemente también es parte de estos países, y el mismo Congreso es una prueba contundente de ello, tanto así que seguimos manejando cifras que se manejaban hace 10 años. Todavía se sigue estimando que hay 1 millón de personas aquí en México que están en riesgo de tener esta enfermedad. Si ustedes revisan el INEGI, las estadísticas del INEGI o del Sistema Nacional de Salud, no nos acercamos ni poquito a la potencial realidad de la cantidad de personas enfermas o muertas por esta enfermedad. No lo sabemos. No lo sabemos, y de ahí viene la desatención a esta enfermedad. Si bien se han logrado muchos avances, gracias más a la pasión y al esfuerzo de muchos investigadores del continente americano y mexicanos, por supuesto, y de trabajadores del sector salud, pero es más por su esfuerzo y por su pasión que por la inversión que hacen nuestras autoridades de la administración pública o de los otros poderes de la Unión. Todavía hasta hace 10 años se consideraba que la enfermedad era endémica de América, es decir, que era exclusiva del continente americano. Sin embargo, hemos visto que se ha extendido a otras regiones del mundo. Países europeos, Japón o Australia también padecen esta enfermedad. Sin embargo, hay que aclarar que al menos aquí en América, todavía entre el 70 y 80% de los casos reportados se deben al contagio a la infección más bien por esta chinche, por este insecto. Mientras que en los otros países fuera de América hay otros medios de transmisión que comentaré en otro momento. No hay algo definitivo, pero hay un consenso de que la enfermedad se divide en 2 grandes etapas: la etapa aguda y la etapa crónica. La etapa aguda dura varios meses, 2, 4, 6 meses aproximadamente, y generalmente la mayoría de las personas no presentan un cuadro clínico característico. Se estima que alrededor de un 10% presentan un cuadro tipo infeccioso: fiebres, dolor de cabeza, malestar del cuerpo en general, comezón, sobre todo en la región en donde están las picaduras de la chinche, que se forman como ronchas que les llaman chagomas, son un poco más grandes que las ronchas del zancudo. Si te llegase a picar cerca del ojo, se te va a inflamar como si fuera un golpe. A ese le llaman signo de Romaña, que también es característico de la picadura y posible infección de esta chinche. Lamentablemente, de los 2 medicamentos que todavía manejamos oficialmente en el mundo, solamente sirven para esta etapa de la enfermedad. Si te los aplican en tiempo y forma, la probabilidad es muy alta, casi del 100%, para que seas curado por completo, pero tiene que ser en la etapa aguda. Es lo que se ha visto en los últimos 30, 40 años en que se ha manejado este tratamiento. Y peor aún, las farmacéuticas dejaron de producirlo a gran escala, derivado precisamente de la desatención, pues no hay
quien le invierta, entonces pues ellas tampoco van a mostrar un interés por seguir investigando sobre mejorar este tipo de medicamentos. Luego viene la etapa crónica, esa puede durar muchísimos años y insisto, no hay algo definitivo, pero también hay consenso que se divide en dos subetapas. La primera de ellas le llaman la indeterminada a algunos investigadores, y esto es porque es completamente asintomática también. Generalmente aquí se presentan o se han presentado muertes repentinas debido al daño visceral y sobre todo del daño del corazón. Mueren por un paro cardíaco, una cardiopatía que los lleva a eso, y ese mal del corazón es provocado precisamente por el parásito con el cual se infectó la persona. Después ya viene la otra etapa. Sí puedo decir que es afortunado, pero no todas las personas infectadas se enferman. Sí hay que hacer esa diferencia, es como el VIH y el SIDA. El hecho de que una persona tenga el virus, el VIH, no implica que esté enfermo de SIDA, son dos cosas diferentes. Aquí pasa algo parecido. El hecho de que tengas el parásito, de que estés infectado, no significa que te vas a enfermar. Y mejor aún, también se sabe que no todos desarrollan la etapa crónica. Alrededor de un 30% son aquellos que lo desarrollan y lamentablemente ya es irreversible, es crónico, es mortal, y como lo mencioné, los medicamentos ya son inútiles en esta etapa de la enfermedad. El corazón se hace gigante. Nuestro sistema inmunológico trabaja muy bien y logra destruir gran parte de los parásitos y de sus consecuencias, pero el daño que ya dejó hacen que el corazón se haga muy grande. El esófago, que es el tubo por donde pasa la comida, también se hace gigante, se hace inútil, y al igual los intestinos. Todo el sistema se daña, pero esos son los más representativos en un cuadro diagnóstico que hacen los médicos de los pacientes que están enfermos, de las personas que están enfermas de Chagas. Bueno, para que alguien sea diagnosticado contundentemente por Chagas, al menos aquí en México, no lo voy a dejar a la suerte, pero requieres por lo menos 4 cosas según nuestra experiencia y lo que nosotros vimos en el Congreso. La primera, y es que le importe a la persona. No solamente es desatendida por la administración pública, es desatendida por el propio pueblo. A nosotros, no voy a hablar de los otros países, pero al menos aquí en México subestimamos mucho las enfermedades, tanto así que la mayoría de los medicamentos los compramos en la tiendita para curar lo que sea. Y pues esta es peor. Y repito, si la enfermedad de Chagas no presenta un cuadro clínico característico, menos nos va a importar ir a revisarnos con el médico y mucho menos curarnos. Segundo, es que la chinche sea identificada como un insecto característico de la localidad en donde vives. Tercero, que te interese acudir al médico a una revisión una vez que tengas ese cuadro clínico ya mencionado, que son las fiebres, los dolores de cabeza, el malestar del cuerpo en general, las ronchas que dejan estas chinches generalmente. Y cuarto, que el personal médico y de enfermería de tu localidad pues le interese llevar tu caso, tu tratamiento, porque el hecho de que sea una persona calificada no significa que le interese tu persona. Suena cruel, pero así es. En la experiencia que nosotros tomamos, tanto de aquí de Guanajuato, pero con el médico que vimos en el Congreso y con algunos otros investigadores que estuvieron ahí, el tratamiento es muy agresivo para las personas, dura de 2 a 3 meses aproximadamente y es diario y es muy cansado. Muchos lo abandonan y lo peor, como lo acabo de decir, no se les da ese seguimiento, no se busca para saber si realmente funcionó o no ese tratamiento. Es una realidad muy triste, pero insisto, no solamente es el problema de la desatención por parte de la administración pública de nuestro país y de los otros poderes, sino del más importante de todos, de nosotros mismos. Ya para finalizar estas nociones acerca de la enfermedad de Chagas, les pediría una disculpa, pero ya pedí a gritos que lo cargara. Voy a hablarles acerca de las chinches, o como científicamente se les llama, triatominos. Lo primero que tengo que advertir es que no es la picadura la que transmite los parásitos o la enfermedad. Generalmente se tiene esa mala interpretación o se malentiende
cuando se está conociendo este tema. Y así en un principio se pensó, cuando lo investigó por primera vez ese gran médico Carlos Ribeiro Chagas, de ahí viene su nombre. Después se descubrió que cuando la chinche te pica, momentos después empieza a defecar y a orinar, y son las heces y la orina lo que tiene esos parásitos. Nosotros por irritabilidad, de forma involuntaria nos vamos a rascar para quitarnos esa comezón, y en ese momento jalamos las heces y las inoculamos en la herida causada por la picadura, y de ahí viene la potencial infección y enfermedad. Lo segundo que tengo que advertir es que, de forma análoga con los zancudos, no porque un zancudo te pique te vas a enfermar de dengue o de zika. No todos los zancudos están contaminados para enfermarte. Lo mismo ocurre con las chinches. No todas están contaminadas. Sabemos que hay unas que son muy virulentas, pero no todas están contaminadas. Afortunadamente, la mayoría no lo están y no viven o no quieren convivir con los humanos. Bueno, a pesar de que en estos últimos 40, 50 años hemos exterminado en México más del 60% de nuestros recursos naturales, selvas, bosques, de lo cual no sé por qué nos sentimos como mexicanos orgullosos, aún así conservamos una ecología de lo más rica en el mundo. Yo creo que entre las primeras 10, y las chinches o triatominos no son la excepción. Tenemos la mayor variedad de chinches en todo el mundo, en toda América. No hay consenso, pero se han contabilizado un poco más de 30 diferentes especies o tipos de chinches. Les mostré lo que conocemos como triatoma mexicana. Comparando con mi dedo, pues mide alrededor de 1 pulgada. No todas miden lo mismo en su estado adulto y varían en su color, pero todas tienen casi la misma forma. Las más grandes llegan a alcanzar hasta unos 5 centímetros, que están ubicadas allá en la región norte de nuestro país, allá por Baja California, pero en el resto de los estados todas varían entre los 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, dependiendo de la especie. Tienen colores generalmente opacos y pues haciendo una breve recordatorio de biología, como todas las especies, se dividen en 3 partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. Si se fijan bien, porque en México tenemos también otros tipos de familias, Reduvidae, o sea, otro tipo de chinches que no pertenecen a estas especies ni a estos géneros y que son completamente inofensivos. Ya lo voy a bajar. La cabeza generalmente de estas chinches es muy alargada, si se fijan, y el abdomen está muy abultado y el tórax parece como un triángulo. Fíjense bien, casi todas tienen estas características. La gran mayoría, la triatoma mexicana, pues es muy característica del centro de nuestro país, aquí en Guanajuato. Las más virulentas son, según lo que nosotros escuchamos en el Congreso, es la triatoma dimidiata, que se encuentra sobre todo en el sureste de nuestro país, la Barberi, que también se encuentra en el sureste y en el centro de nuestro país principalmente, la Longipenis, la Palidepenis, que también se encuentran en estas regiones. Es muy difícil hablar de todas las especies y de cuáles son las más virulentas en el resto de los estados, por lo que les acabo, o porque he venido mencionando, que es una enfermedad desatendida y por lo mismo no está sistematizado estas especies. Pero al menos ya con estas nociones es más que suficiente. Y bueno, paso a lo que es pues ya los comentarios acerca del Congreso. Bueno, respecto al Congreso, debo de comenzar con felicitar, mostrar mi gratitud y mi satisfacción por el Congreso. Yo estuve muy contento, la verdad estoy muy satisfecho por esos 3 días, aprendí mucho, confirmé gran parte de toda la información que yo había leído ya previamente en artículos realizados precisamente por estos investigadores. Para mí fue un honor haber conocido a la doctora Paz María Salazar y a su equipo de investigación. Fue también un honor haber conocido a la doctora Berta Espinosa y a todos los colaboradores que le ayudan en su investigación de genética, de microbiología.
fue algo muy excitante para su servidor. No conozco a todo el equipo de colaboradores que organizaron el congreso, y en particular quiero felicitar tanto a la doctora Adriana Moreno como al maestro biólogo Jorge López Cárdenas. En verdad, qué valientes al hacer este tipo de eventos. Se gasta mucho dinero, se pierde mucho. Todos los que realizan este tipo de congresos, de simposios o de cursos, no ganamos nunca nada. Invertimos mucho y cada centavo que ustedes gastaron y que nosotros gastamos, créanme que valió la pena. Qué valientes. Muchas felicidades por haberlo hecho, con todos los enojos, con todas las peripecias que sucedieron. Vale la pena. Felicidades. Muchísimas gracias por haberlo hecho. Lo mencioné también en el congreso y espero no ser peyorativo. No quiero demeritar a mi género, pero en verdad escuchar a las investigadoras para mí fue un placer intelectual. Fue algo para mí maravilloso escucharlas e insisto, no quiero ser peyorativo, pero las mujeres se rifaron en este congreso. Muchas felicidades, la verdad, son un ejemplo para la mujer nacional. Respecto a las exposiciones, estuvieron muy buenas, insisto, fueron muy ilustrativas. Sin embargo, haciendo una analogía con la Asociación Americana del Corazón, con su cadena de supervivencia, faltó ese eslabón humano, es el eslabón de la clínica, de cómo tratar al enfermo, que era finalmente nuestro propósito de estar ahí en el Congreso. La mayoría de las exposiciones se concentraron en biología, microbiología o farmacología, que es algo muy interesante y por supuesto es muy importante, saber los frentes para combatir al Trypanosoma cruzi, que es el verdadero enemigo, ese parásito, desde un aspecto genético o desde su estructura celular. Conocer, por ejemplo, el desarrollo de la vacuna, que ojalá y salga después del 2020 como se pronosticó, el desarrollo de los nuevos fármacos, tanto de la parte sintética con los nitrofuranos u otros compuestos, como desde la parte natural con las plantas mexicanas. Eso fue muy bueno, muy enriquecedor, pero faltó esa parte humana, cómo tratar al enfermo, que es el nivel de atención en el que nos encontramos. Y solamente hubo 2 exposiciones al respecto, que fue la de la doctora Paz María Salazar y la doctora Marta Bucio, que trataron la miocardiopatía chagásica, sobre todo pediátrica, y la excelente exposición del doctor Arturo Díaz Azuara, que presentó diagnósticos de pacientes chagásicos ahí en el estado de Veracruz. Para nosotros es un honor, es un placer conocer este tipo de personas que se comprometen con su vocación. Más allá de los pagos, de los gastos, es un compromiso personal para combatir este tipo de males. Es un honor haberlo conocido, doctor. Gracias por su orientación. Vamos a tratar de difundirla aquí en el estado de Guanajuato, en compañía con el biólogo Jorge López Cárdenas, otro de los grandes apasionados por el tema y coorganizadores de este congreso. Y sobre todo porque el doctor Arturo Díaz es orgullosamente otro voluntario de la Cruz Roja y desde ahí nos ayuda a combatir el mal de Chagas allí en Veracruz. Gracias, doctor. No sé cómo expresar mi admiración por usted. Tanto el doctor Arturo Díaz como nosotros compartimos esa decepción de la escasa clínica durante el Congreso. Y aclaro, no es culpa de los organizadores. Ahí es donde encuentras la evidencia de la desatención de la enfermedad, no solamente por la administración pública, no solamente por la persona que subestima sus enfermedades, sino también por el poco interés que muestran los profesionales o técnicos en salud. De los 70 participantes aproximadamente, menos de 10 eran médicos. Y quizás 2 o 3 eran estudiantes de medicina. ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están las enfermeras? No estaban. Para nosotros fue muy decepcionante saber que no estaban ni cardiólogos, ni infectólogos, ni toxicólogos, ni personal de enfermería, ni tampoco epidemiólogos. ¿Dónde están? No lo sabemos. Y no se trata de no nos invitaron al Congreso, no. Se trata de que todos tenemos que hacer nuestra chamba. Si bien hay muchísimas enfermedades y muchísimos problemas en nuestro país y en el mundo, pero aquí se nota el nivel de desatención y de la poca importancia, a pesar de que es de relevancia para la cardiología, para la gastroenterología, para la epidemiología, y sin embargo no los vimos ahí. Fue decepcionante ver esos pleitos
y que los vimos desde el principio hasta el final, sobre todo en donde se vio esa discusión entre la academia y el Sistema Nacional de Salud. Llevan décadas trabajando juntos, se conocen muy bien las personas y aún así, hasta estos días, hasta estos momentos, en el mismo gobierno, en los tres órdenes, tanto federal, municipal y estatal, no se comunican completamente la información. Eso fue algo decepcionante para mí como ciudadano. Les exijo que lo hagan, pago muchos impuestos y si no, regrésenmelos. Tanto la academia, vimos cómo la academia tampoco se comparte sus artículos, salvo que sean de patentes, lo aclaro. Pero de allí el más, soy de los que está en contra de resguardarse sus artículos. Hay que compartirlos, hay que compartir las investigaciones, los resultados que obtengamos, porque de otra forma vamos a seguir restando en lugar de multiplicar los resultados que al fin y al cabo es para las personas para las cuales nos dirigimos. No para el parásito, para el enfermo, que es lo que nos ocupa a todos nosotros. Finalmente, faltó el actor social más importante por antonomasia de todos, las organizaciones civiles. Creo que fuimos la única organización que participamos. Sabemos que se le invitó a Médicos Sin Fronteras, pero por diversas causas no pudieron acudir. Es decepcionante saber que esta parte tan importante de la población, de nuestra sociedad, que son las organizaciones civiles, los colegios de medicina, de enfermería, de salud pública, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, no participan. No espero pretextos. Nosotros ya no ponemos pretextos, independientemente de cualquier cosa, sobre todo las económicas, no vamos a poner pretextos. Aunque nosotros, a diferencia de la academia y el Sistema Nacional de Salud, no recibimos nada ni de CONACYT, ni del presupuesto federal, ni estatal, ni municipal, pero aún así todos de alguna forma hacemos nuestro guardadito para poder cooperar contra este mal, sabiendo que no vamos a obtener ninguna ganancia personal. En realidad lo único que recibes son malos tratos, críticas, pero aún así estamos en la lucha porque es parte de nuestro deber y nos nace ayudar. Entonces, pues sí esperamos que para el próximo congreso se encuentre ahí Cruz Roja, se encuentren Médicos Sin Fronteras, se encuentren los colegios de medicina y de enfermería. De otra forma, créanme que diario voy a demostrar mi decepción hacia su escaso profesionalismo y que luchan más por lograr una plaza en un mugroso sindicato de salud que reproducir ese ejemplo de Carlos Ribeiro Chagas y de todos esos médicos de principios del siglo XX y antes para atrás que se esforzaban por hacer las cosas por vocación más que por lograr una pensión. Ojalá y se esfuercen un poco, porque de todas formas, aunque les duela, pero nuestros impuestos van hacia ahí, y las organizaciones civiles, aunque no reciban dinero del erario, algunas sí lo hacen. Más adrede las esperamos, porque esto no se trata de recibir dinero, ustedes lo saben perfectamente, se trata de poner nuestro propio recurso, nuestro propio grano de arena para poder combatir este tipo de males. Y bueno, ya para terminar, faltaron las mesas de discusión precisamente por toda esta discusión, todo este debate de la desorganización, de la desatención que hemos tenido todos, desde la misma población que no le importan sus enfermedades, la administración pública que mucho menos va a trabajar si a la población no le interesa, la academia, el Sistema Nacional de Salud, las organizaciones civiles. Por esas razones no se pudieron hacer las mesas de discusión. Sin embargo, aprovecho el espacio y ojalá y así lo puedan ver aquellos que participaron en el Congreso. Algunos se nos acercaron para preguntarnos sobre nuestras propuestas y pues se las compartimos. Esperamos haber sido solidarios con ello. Ojalá y les funcione nuestro método. Y el método es muy simple, es una apuesta en la que no van a perder. Como les comenté, su servidor, desde que imparte cursos de primeros auxilios, ha tratado de integrar el tema de la enfermedad de Chagas y de los triatominos, al menos cuando doy estas pláticas o cursos en las comunidades rurales. Y lo hago de una manera muy escueta, una embarradita. Es a partir de este año 2017 que quisimos hacerlo de una manera formal en las capacitaciones que damos a las empresas.
No les puedo hablar de los resultados que hemos obtenido porque es imposible, pero sí manifestarles el interés que les despertamos al mostrarles los triatominos, al menos aquí en Guanajuato, con los que se pueden encontrar, y manifestarles la enfermedad. Para nosotros pues es un avance, y como insisto, pues no pierdes nada, absolutamente nada. Como consultor y capacitador en materia de protección civil, imparto cursos de primeros auxilios a las empresas. Todas las empresas están obligadas a tomar este tipo de cursos para poder obtener permisos de funcionamiento. Y dándoles un antecedente, antes del 2013, todos mis colegas y su servidor impartíamos los cursos de una manera arbitraria, tanto en contenido como en tiempo, porque no había algo oficial. Nos basábamos en modelos internacionales o nacionales, principalmente el de la Cruz Roja Mexicana, la Cruz Roja Internacional, las ambulancias de San Juan o la Cruz de San Andrés, por ser las instituciones más longevas al respecto de este tema de primeros auxilios. Pero a partir del 2013, la Secretaría de Salud sacó la norma 034 y estableció un temario definitivo. En ese temario viene, valga la redundancia, el tema del estado de shock circulatorio, Y al hablar del shock cardiogénico, es cuando nosotros mencionamos la enfermedad de Chagas y los triatominos como una materia de autocuidado, profilaxis, como prevención para una posible cardiopatía futura. Y pues, como les he mencionado, no podemos tener resultados, pero sí hemos visto cómo se despertó el interés de las personas. Y aquí es donde viene esa apuesta que es imposible perder. Nosotros como capacitadores invitamos a los demás colegas a que si lo hacemos durante un año, podemos ver quizás algunos resultados 2 años después. Insisto, al ser una enfermedad desatendida no tenemos variables con qué medir. Sin embargo, sí podemos ver quizás a través de encuestas o a través de las transfusiones sanguíneas los resultados potenciales de lo que nosotros estamos esperando. Y aunque no hubiese resultados porque no tengamos con qué medir variables, de todas formas, insisto, es una apuesta que es imposible perder. Ni siquiera le invertimos tanto dinero ni tanto tiempo, es algo que puede absorbernos unos 10-15 minutos y lo único que podemos es ganar. Y más allá de eso, vamos mediante el artículo 49 de la Ley General de Salud, vamos a hacer esta propuesta en el Ayuntamiento de la Ciudad de León para que se implemente el tema de manera obligatoria a través del Reglamento Municipal de Protección Civil, que son los que se encargan de vigilar que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. Quizás no hacerlo constante y todo el año, pero por lo menos impartir el tema cada 3 años o cada lustro, pues sería algo benéfico para la población. Si bien, insisto, no podemos medir los resultados, pero si lo dosificamos, es más fácil ver resultados preventivos en un futuro, pues a mediano o largo plazo. Algo que observamos en el Congreso fue que el método preventivo que usan los biólogos y los médicos que trabajan con la enfermedad de Chagas es homólogo al que trabajan también los biólogos y los médicos con los temas de los animales ponzoñosos venenosos, sobre todo aquí en la región de Guanajuato. Hacen prácticamente lo mismo, los mismos métodos de recolección de insectos, de arácnidos, de ofidios, es muy parecido, tanto en las habitaciones, en las casas, como en la periferia, es donde se encuentran o van a buscar tanto los arácnidos como los insectos. Y la difusión preventiva lo hacen a través de las pláticas que hacen en las comunidades o en los centros de salud y reparten ya sea póster o trípticos o algo equivalente. Y como ciudadano y como profesional en esta materia, pues con todo el respeto, la verdad, lo digo con todo respeto, pero el método es ineficiente, es ineficaz. Y se demuestra a través de las estadísticas. No tengo por qué exagerar, pero las estadísticas son muy claras. En materia preventiva, a pesar de que en el tema de animales ponzoñosos venenosos México sea el número 1 en generar los mejores antivenenos, seguimos siendo el país número 1 en accidentalidad. Al igual con Chagas, la estadística también nos dice que somos una enfermedad desatendida y esa estadística
oculta, escondida, apócrifa, nos da a entender que la prevención no nos está funcionando. Podremos tener los mejores investigadores acerca de parasitología, de farmacología, pero aún así la prevención, que es la chamba principal que podría ayudarnos a combatir esta enfermedad, como bien lo menciona la Organización Mundial de la Salud, pues no ha funcionado. Entonces nosotros le apostamos al método sistemático de las capacitaciones en las empresas y en las comunidades, integrando el tema de una manera formal que abarque unos 10 o 15 minutos. Apostaría, porque les digo, no tengo miedo a perder, porque no vamos a perder, pero en unos 2 o 3 años podemos ver un cambio sistemático en la forma de pensar de la población, a pesar de que tengan una mentalidad y una voluntad de teflón. Pero apostaría que estándoles picando piedra en cada momento de la capacitación, en algún momento van a responder, a la par de las investigaciones que siguen haciendo todos los profesionales y todos los investigadores acerca de la enfermedad de Chagas. Cuando arribamos al Congreso, llegamos con la propuesta sistemática de capacitación para combatir la enfermedad de Chagas, pero conforme fueron avanzando las exposiciones y sobre todo las discusiones entre los investigadores, en especial la que ocurrió entre el Centro Nacional y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Oaxaca, fue que surgieron otras 2 potenciales propuestas. Desconozco si los titulares de los centros de transfusión conozcan el programa Club 25. Es un programa que surgió en África en los 80s y que fue adoptado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y que ha hecho partícipes a las sociedades de la Cruz Roja de los países que la integran, entre ellos México. Cuando fui coordinador de voluntariado en el 2015, le di seguimiento a este programa, que se trabaja muy bien y sobre todo con los universitarios. En esa época se trabajó y se tuvieron magníficos resultados, y creo que todavía lo siguen teniendo en la Universidad de La Salle Bajío. Se trata de formar un grupo de estudiantes que sea su servicio social o comunitario, y que formen campañas de donación masiva de sangre principalmente con los estudiantes, con el apoyo de los centros estatales, en este caso con el Centro Estatal de Transfusión del Estado de Guanajuato, y se obtienen centenas de unidades. Entonces podrían matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, obtienes o abasteces tu banco de sangre, y por el otro lado, puedes saber mediante el tamizaje si hay una población infectada, como se mencionó en ese momento, y que los porcentajes de identificación de enfermos por Chagas pues no es un porcentaje nada insignificante, al contrario, es muy significativo. No le encuentro dificultad para que los titulares de los centros estatales y nacionales, al menos aquí en Guanajuato, ellos lo siguen trabajando, y sé que les gustó que lo siguen reproduciendo, para que ellos hagan un convenio con las universidades, tanto públicas como privadas, para que sea una forma de servicio social. Si les interesa, les puedo orientar mucho más en este tipo de programas. Solo contáctenme y con mucho gusto les explico cómo funciona, si no conocen el programa. Ya para finalizar, sí nos dimos cuenta que hay interés genuino de los académicos, tanto de los departamentos como de las universidades, de formar ese equipo de colaboración, idénticamente con los trabajadores y titulares del sector salud en los 3 órdenes de gobierno. Y no voy a elucubrar las razones del por qué no lo han logrado hacer, pero si hubieran hecho esa amalgama desde hace años, voy a hacer otra apuesta, pero considero que los resultados que ahorita han obtenido, que son muy buenos, ya los hubieran logrado hace 5 o 10 años atrás, si se juntaran y compartieran esa información que han logrado. Y de ahí viene la última propuesta. Los otros temas que nos interesan, sobre todo y en particular a mí, es el de los animales ponzoñosos venenosos, y me le pego mucho al doctor Alfredo Chávez Aro en la Cruz Roja de León. Y pues también he sido testigo que él junto con Laboratorio Silanes, el Instituto Bioclón y no puede faltar la UNAM, pues lograron sacar una norma dedicada al alacranismo.
Y en términos de leyes, pues una norma oficial está por encima de una guía clínica. Una es base de la otra, pero legalmente la norma está por encima de la guía. Y aunque la enfermedad de Chagas tiene su apartado en una norma oficial dedicada a vectores, si lograran hacer una norma exclusiva para la tripanosomiasis americana, para su diagnóstico, su tratamiento, su seguimiento, para su investigación, también, y mi última apuesta es que ustedes lograrían excelentes resultados en corto plazo. Y pues ya, ahora sí, ya para terminar, su servidor, la organización a la que pertenezco, nos dedicamos a lo que no estoy de acuerdo que le llamen medicina prehospitalaria, pero sin entrar en discusiones epistemológicas ni de procedimiento, para mí sí es algo decepcionante que mis colegas se esfuercen en pagar muchas cantidades de dinero en cursos de actualización, que en realidad pues en la práctica yo no he visto que sean muy útiles para la población y para ellos mismos. Quizás para aumentar su currículum, quizás para obtener puestos, quizás para obtener certificaciones, pero en la práctica pues yo solamente he visto que se paga mucho dinero, que alimentan sociedades mercantiles disfrazadas de organizaciones civiles, pero que en realidad no avanzan. Se han quedado estacionados en esos cursos que, si bien son muy buenos, lo reconozco, son muy buenos, pero son estacionarios. Se han quedado ahí y de ahí no caminan. Ahí se quedaron. Si le hiciéramos caso a la etimología de nuestro nombre, que es medicina prehospitalaria, pues no solamente se ocuparían del aspecto de la emergencia médica antes del hospital, sino también del aspecto preventivo y profiláctico que hace del prefijo pre. Y es combatir todas las emergencias desde su inicio, desde la prevención. Los invito a sumarse a esta causa, no solamente a concentrarse en cursos que son muy buenos, son muy caros, sino en avanzar, en dar el siguiente paso, que es interferir en la investigación y en el ataque directo contra los males que adolece nuestra sociedad mexicana y el mundo en general. Gracias por todo, muy buen día y que todo sea para bien. Su servidor, Guillermo Robledo.